José Bayón, consejero delegado de NISA. Muchísimas gracias por atendernos y por tener estos minutos para conocer un poco más lo que es NISA. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Vamos a entrar ya un poco en materia porque yo creo que en NISA hay un poco de desconocimiento de qué está haciendo, qué es lo que hace, sobre todo por un sector tan nuestro como son las pymes, ¿no? en nuestro país. Sí, bueno, NISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, por empezar por el principio, es una empresa pública, 100%, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y PYME. Es, en definitiva, un instrumento público de apoyo a la política de PYME y de emprendimiento, especialmente. La verdad es que la empresa tiene 40 años, o sea que no es nueva, ¿no? 41 años, para ser exactos. Y desde entonces pues ha ayudado a muchísimas pymes, ¿no? Quizás se conoce menos que otros instrumentos, es verdad que es más pequeña. También es cierto que estos últimos años, yo llevo 5, casi 4 y medio, ¿no? de consejero delegado, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que se nos conozca más, porque es un instrumento útil, ¿no? Es un instrumento que se ha demostrado de una gran utilidad para dos segmentos de empresas, para lo que son las startups y para las pymes innovadoras. Hasta la fecha hemos aprobado en torno a 8.300 préstamos. Desde hace 20 años, los últimos 4 y medio o 5 que llevo yo prácticamente han sido más de 3.000 préstamos. Por lo tanto, es una actividad pequeña, un poco de lluvia fina, pero muy importante, ¿no? Somos la referencia absoluta en el mundo de las startups. Todas las que podamos conocer en España pues han pasado por aquí, ¿no? Desde Cabify, Privalia, Holaluz, Wallapop, Másmóvil. Y también, por supuesto, en el sector agro, algunas como pueden ser el Gazpacho al Valle. Por cierto, el primer préstamo de NISA participativo en Saladas Floret, Pastoret y otras muchas, ¿no? Por lo tanto, referencia, como digo, en cuanto al apoyo a startups. Pasan por aquí, nos piden préstamo en torno a 2.000 todos los años. El año pasado aprobamos 642 préstamos, fue el récord histórico anual de la entidad. Tenemos más presupuesto, el gobierno nos ha apoyado mucho en estos años con más presupuesto y con otra actividad muy importante que es la más vinculada a lo que es un instrumento público, que son las políticas públicas de apoyo al emprendimiento y la PYME como organismo gestor de la nueva ley de startups, ¿no? Que vamos a ser, y también de la marca España Nación Emprendedora, que es en definitiva la apuesta del gobierno para atraer y retener talento e inversión. ¿Cómo hemos empezado el primer semestre del año? Porque te voy a hace poco decir que el año tenía muy buena pinta. Sí, el año pasado, como decía, bueno, pues tuvimos nuestro récord histórico de aprobaciones. En cuanto a solicitudes, es verdad que nos mantuvimos en torno a las 1.800, que es la entrada anual que venimos teniendo desde que yo estoy aquí, en 2018 aproximadamente. Tuvimos un pico, digamos, cerca de 2.000 en 2020 con la pandemia, aunque luego es verdad que cuando entraron los ICOs volvió a su carril, digamos, y el año ha empezado pues de una manera similar. Hay que tener en cuenta que este es un préstamo muy particular, no es un préstamo para circulante, para ayudar a la pyme cuando tiene problemas. Es un préstamo para innovar, para desarrollar una nueva empresa, una nueva startup o pyme innovadora, o para que pymes que ya existen, y existen de muchos años, tenemos algunas incluso centenarias, avancen, pero avancen en innovación. Muchas veces nos preguntan, bueno, pues como han subido los tipos, van a acudir mucho más a vosotros. Cuando, bueno, pues tuvimos la situación tan dura, ¿no?, de la pandemia, de la que luego nos hemos recuperado bastante bien, ¿no?, como país, hablo económicamente también en cuanto a desarrollo, pero en ese momento todos también nos preguntaban, bueno, y ahora van a pediros muchísimos préstamos y van a renegociar todo. No, porque estamos hablando del sector emprendimiento. Del emprendimiento al final es muy particular, ¿no? Y en el fondo está, digamos, acostumbrado por concepto a trabajar en la dificultad. Entonces,
El resumen de esto es que se mantiene estable dentro de la línea de crecimiento que tiene el emprendimiento en los últimos años en España, ¿no? A mí también me gusta decir que, por otra parte, el emprendimiento no es un fin en sí mismo. No queremos tener más startups o más empresas que en ningún país. Lo que queremos es tener un sistema económico sólido que genere riqueza, que la reparta en todo el territorio, ¿no? Y eso requiere de emprendimiento también, ¿no? Pero no solo de emprendimiento, requiere de industria, requiere de otras actividades, otros sectores, y el nuestro, digamos, ese emprendimiento innovador es importante para impulsar todo lo demás, pero como digo, no es un fin en sí mismo, ¿no? ¿Somos emprendedores en este país, en España? Sí, yo creo que lo hemos sido históricamente, es verdad, hemos tenido unos tiempos donde quizás no, es verdad, y yo diría unas décadas, unos siglos también por la propia historia de España, oscuros, ¿no? Donde teníamos instalado aquella triste frase de que inventen ellos, ¿no? Y estábamos un poco aquí, bueno, a recoger y a dar servicio a quien había inventado. Y bueno, yo creo que estamos retomando nuestras buenas costumbres de hace siglos. Nunca antes, en las últimas décadas, España había tenido un impulso transformador tan grande como el que ha tenido estos años. Esa es la realidad, ¿no? La inyección tan grande que ha conseguido el gobierno, ¿no? Con los fondos, con Nesyen, todos los PERTES, aunque luego sean complejos de gestionar y demás, el mayor importe de presupuesto que tiene NISA, la ley de startups, los cambios normativos, todo esto está orientado a eliminar ese que inventen ellos, ¿no? Como digo, eso tampoco significa que seamos los mejores, pues somos un poco ciclotímicos. Aquí pasamos de ser los peores a ser los mejores, de querer ser todos funcionarios a querer ser emprendedores. Bueno, pues no, tiene que haber una mezcla. Sí que creo que estamos en primera división. Es la primera. Vivimos una revolución de muchos tipos, ¿no? Tecnológica en cuanto a digitalización y transformación energética, y social también, por todo lo que implica, también por el nuevo papel de la mujer, en fin. En todo este contexto de cambio, es la primera vez que España, en los últimos años, yo diría que siglos, desde la revolución industrial, no nos cuentan lo que está pasando, lo estamos contando, ¿no? En digitalización, ahora mismo somos el país que más rápido va de los 4 grandes de la Unión Europea. Y en sectores como el agro, como la salud, realmente tenemos empresas y una capacidad de científica y de innovación importantísima, ¿no? Tenemos que mejorar un poco esa transferencia de conocimiento entre la ciencia y el sector productivo, pero bueno, creo que también se está haciendo. Y luego también hay que ser conscientes de dónde partimos. Partíamos, como decía, de un país que en las últimas décadas pues, no se había planteado liderar cambios científicos y tecnológicos. Entonces, claro, incluso industriales, nos faltaba base industrial, con lo cual esto tiene un recorrido, lleva un tiempo. Pero como digo, y como resumen, creo que sí, somos un país desde luego con capacidad emprendedora y que lo está demostrando en estos años con ese impulso tan grande. Me quedo con eso que acabas de decir, que estamos en primera división, o yo casi diría que la Champions, ¿no? Porque lo que estamos viendo estos últimos años es que tenemos empresas, sin duda, pymes y no pymes, muy punteras a nivel nacional e internacional. Sin duda, estamos en primera o incluso en la Champions, pero claro, eso no significa que la tengas que ganar siempre, ¿no? Claro. Y esa es la mentalidad que tenemos que asumir. Es decir, cuando uno sube de división, está muy bien, es un honor, pero también es más trabajo y es más resiliencia, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, lo que no hay que hacer es abandonar esta línea, ¿no? Y este cambio y este impulso transformador, porque si lo abandonamos y bueno, pues perdemos esa orientación, volveremos a bajar a segunda, claro. Los buenos partidos de fútbol se juegan en el terreno de juego, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el sector agroalimentario tenemos que jugarlo en el terreno, ¿no? En ese sector primario que, digamos, tantas alegrías nos ha dado durante muchísimos años y que yo creo que estamos poniendo en valor, ¿no? Sin duda. Después de la pandemia. Si te digo la palabra agroimpulso. Bueno, Agroimpulso es una de las líneas que hemos lanzado con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección General de Desarrollo Rural,
Y es una línea que hemos lanzado precisamente por esto que dices tú, porque es un sector fundamental para España. Es uno de esos sectores que se vio su importancia con la pandemia, igual que nos pasó con la ciencia, con la industria, con el propio sector público que nos cuidaba, ¿no?, a todos los efectos, desde la sanidad hasta la seguridad. En fin, a veces queremos ir muy rápido, avanzamos en determinadas cuestiones, olvidamos la importancia de otros sectores y, como digo, en general de la industria y la ciencia, ¿no? Pero el sector agro se vio como no paraba, como aguantaba, como nos daba de comer, ¿no?, en la pandemia, y eso le ha dado un impulso que ya venía de antes, porque yo recuerdo antes de la pandemia ya había empezado a hablar con la directora general, con el propio ministro Planas, todo el equipo, con Isabel Bombal, habíamos empezado a hablar de la necesidad de impulsar esta línea. ¿Por qué? Porque efectivamente España es líder en sector agro en muchos aspectos, en materias primas, tenemos unas grandísimas materias primas, también en transformados, empezamos a serlo en lo que es la industria, pero hay un paso más, y es la capacidad de ser líderes en proyectos tecnológicos y de emprendimiento vinculados al sector agro, que además, por otra parte, en este contexto que estamos hablando de cambio digital y energético, al final se extiende no solo al sector agro, sino que se extiende al sector biotecnológico, en muchos casos, al sector de salud, incluso al sector energético y de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, convencidos, ¿no?, en ENISA y convencidos en el Gobierno y en el Ministerio de Agricultura de la gran importancia que tenía este sector, pues lanzamos esta línea. Es una línea que a día de hoy tiene aprobadas ya 115 operaciones por importe de 20 millones. En escasos 2 años, no llega a 2 años, y lo importante, además, cuando vemos qué tipo de operaciones son, tienen, bueno, una capacidad tecnológica y de escalado y de liderazgo no solo nacional sino internacional muy, muy alta, ¿no?, con lo cual nos confirma que era importante lanzar esta línea, nos confirma a nosotros, lo confirma el Ministerio, sobre todo también, que es quien la impulsa, que era importante y que tenemos que seguir avanzando, ¿no?, en esa dirección. El sector agro es un sector emprendedor, es un sector innovador. ¿Esa innovación está llegando por las startups? Está llegando por las startups, por las propias pymes. Cada vez vemos más pymes o incluso industrias grandes, ¿no?, en el sector, que se dan cuenta que tienen que innovar, que tienen que avanzar, que se tienen que transformar, y, como decía antes, pues es una mezcla de todo, ¿no? Al final no solo necesitamos más startups que nadie, no es ese el objetivo, necesitamos, como digo, esta mezcla, que es una mezcla de grandes corporaciones, de pymes, en fin, de startups, de industria, de todo, ¿no? Y es un sector que se está dando cuenta, el Ministerio está apoyando muchísimo, es un sector que bueno, pues muy marcado en toda la Unión Europea por la política agraria común, por la PAC, pero que empieza a ver el grandísimo potencial que tiene también en toda la parte innovadora, tecnológica, etcétera. ENISA certifica las startups. ENISA certifica las startups a partir de muy poco tiempo, porque la ley se aprobó efectivamente a finales de diciembre del año pasado. La ley nos encargaba 3 cuestiones. Una, que es la startup de estudiantes, que bueno, estamos trabajando pues tanto con universidades como con FP. Otra, que es el estudio de expedientes para ofrecer visados a emprendedores extranjeros. Eso establecía que lo hiciéramos a través de una instrucción del Ministerio de Inclusión y Migraciones, de la Unidad de Grandes Empresas. Lo empezamos a hacer el 23 de marzo y desde entonces hemos analizado ya 260 expedientes, 160 aproximadamente favorables. Eso es un indicativo que cuento porque es importante, ¿no?, poner manifiesto el atractivo de España también para emprender, de emprendedores, emprendedoras de fuera de nuestro país que vienen, ¿no?, y que quieren emprender aquí.
Y la tercera parte, que es la más importante, es la que dices tú, es la certificación. La ley establecía una orden, había que desarrollarlo en una orden interministerial, impulsada por nuestro Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, que es quien lanza la ley, el Ministerio de Ciencia, por razones obvias, y a la que se tenían que sumar Ministerio de Justicia, de Política Territorial y de Hacienda. Esos 6 ministerios ya hemos puesto de acuerdo, hemos hecho la orden, ahora está en el Consejo de Estado y en breve vamos a obtener la respuesta porque iba en trámite de urgencia. Si no hay ningún comentario, digamos, de relevancia, estaremos certificando ya startups este mes de julio. ¿Y ese titular que tenemos de Marca España Nación Emprendedora? Bueno, eso es el impulso, efectivamente, que también nos han encargado de poner en valor todo esto que estamos hablando, ¿no? De que España, efectivamente, más que la marca, que a mí no, bueno, se puede poner como marca, se puede contar como marca, pero lo importante es todo lo que hemos comentado ahora, ¿no? Esa intención que tenemos en España ahora mismo y esa capacidad de no esperar a que inventen otros, sino inventar nosotros. Y por lo tanto, pues al final es un programa que lanza el Gobierno, se lanzó desde el Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, desde Presidencia del Gobierno, directamente para poner esto en valor. Es un importe asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al componente 13, el de las pymes, y que está orientado básicamente a que España participe en eventos nacionales e internacionales poniendo en valor la capacidad emprendedora con el objetivo de atraer y retener talento e inversiones vinculadas al emprendimiento. Por lo tanto, lo gestionamos nosotros, pero entran otros muchos actores en juego, desde el ICEX hasta Red.es, CEDETI, otros organismos, por supuesto la Secretaría de Estado de Digitalización, nuestra Secretaría General de Industria, en fin, muchos organismos que tenemos que gestionar a través básicamente de un programa de comunicación y de eventos, ¿no? Y de participación en eventos. Tú eres segoviano. Sí, segoviano. Al final vienes de lo que llamamos esa España esperanzada o ese mundo rural. Cuando vuelves a Segovia y ves a conocidos, ves a amigos que están trabajando por el mundo rural, que tienen ese emprendimiento, ¿vale? ¿Qué les dices? ¿Qué habláis? Bueno, yo les digo evidentemente que sigan, ¿no? Tengo, además, lo voy a citar, ¿no? Buenos amigos en este mundo, no solo rural, sino en el sector agro, como por ejemplo Montenevado en Segovia, donde presentamos esta línea Agroimpulso con la directora, con Isabel, y lo que les digo es que sigan en ese camino, porque les veo realmente, no todos, a otros hay que convencerles más, ¿no? Pero hay unos cuantos, y este es un estupendo ejemplo, que realmente se cree en la innovación, se cree en la capacidad que tiene el sector, y lo que les digo es que no tienen límites, que tienen la materia prima, los ingredientes y el talento necesario para avanzar todo lo que quieran dentro y fuera de España, ¿no? Y trato de trasladar a mis paisanos en este sentido ese espíritu emprendedor que es verdad que en nuestra tierra pues no ha tenido, por desgracia, ¿no? en muchos años y en décadas, y que creo que tiene que recuperarla y retomarla. Dentro de unos pocas semanas nos veremos, coincidiremos en un foro, además de Castilla y León, justo hablando de emprendimiento. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que sigamos hablando de emprendimiento, de esa innovación y de ese sector rural. Pero comentabas que todavía hay algunos que no están muy convencidos. ¿Cómo podemos convencer a aquellos que no lo están? Y sobre todo, ¿cómo pueden acceder a vosotros? Porque muchas veces, a mí me pasa, cuando quiero intentar hablar con algún organismo público, digo, va a ser un poco una locura, ¿no? Sí. De papeleo, de cosas. Bueno, la motivación y el convencimiento, pues bueno, puede ser, digamos, propia y más por espíritu y por motivación, o puede ser por necesidad. O sea, lo que sí que hay que trasladar a todo el sector, y eso es cierto, es que tienen que avanzar en digitalización, en innovación, en transformación energética, porque si no se van a quedar atrás y al final pues los negocios no van a poder continuarlos. O sea, que habrá quien lo hace por mucha más vocación y interés y entusiasmo, como el ejemplo que contaba antes de Montenevado, y habrá quien lo haga a lo mejor un poco a la rastra al principio, pero lo tiene que hacer, no hay alternativa a no hacerlo. Eso es lo que hay que trasladar. Y en ese sentido nosotros estamos lógicamente para ayudar. Somos
Dentro de que somos administración pública, somos un instrumento realmente fácil, lo digo porque así nos lo trasladan las empresas, y muy ágil, ¿no? Ahora mismo nuestro plazo de respuesta a las solicitudes está en 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses para decir sí o sí no. Un préstamo es la media, obviamente habrá quien le cueste 3 y otro 1, porque luego también hay que presentar toda la documentación, pero en absoluto somos un instrumento complicado, en absoluto. Entre otras cosas porque, aunque somos dinero público, dinero de presupuestos del Estado, jurídica y administrativamente no somos una ayuda de Estado, entonces es mucho más fácil de gestionar, no somos incompatibles con ninguna otra ayuda. El canal de entrada es nuestra página web y se entiende bastante bien. Al final trabajamos con un préstamo, no es subvención, pero es un préstamo de condiciones muy particulares y muy positivas para seguir avanzando en innovación, como decía. No es un préstamo para quien tiene un problema, digamos, de circulante, de liquidez, de supervivencia, que hay otros instrumentos del Estado, están, bueno, los avales del Estado a través de ICO, otro tipo de préstamos, ayudas, subvenciones, incluso para la industria agro, pues también el fondo, el FAIP, el antiguo Reindus, en fin, muchos instrumentos, ¿no? El nuestro es para seguir avanzando en innovación. No pedimos avales ni garantías. Somos, yo creo, el único préstamo, diría que público y privado, que no pide avales ni garantías. Esa es la gran ventaja. No diluimos capital, también es una gran ventaja. No computamos como deuda en la CIRBE del Banco de España, con lo cual permite que una empresa que a lo mejor está más apalancada, pero que quiere seguir avanzando en innovación, pueda hacerlo. Periodos de carencia de evolución mínimos de 2 años, máximos de 8, es decir, muy a medida. A cambio, es verdad que tenemos unos tipos de interés altos, precisamente para no entrar en el territorio de ayudas de Estado, lo cual, como digo, nos supone una agilidad muy importante, ¿no? Responder en 2 meses, yo creo que ni siquiera el sector privado, francamente. Ni un banco, muchas veces. Ni un banco y ni un fondo de inversión, inversión. En muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, estamos yendo muy rápido porque nos parece una cualidad muy importante en este sector. Tenemos que hablar el lenguaje de nuestro cliente, ¿no? Y el lenguaje de quien quiere emprender, de quien quiere innovar, es un lenguaje ágil y rápido, ¿no? Y eso es algo que tratamos de cuidar mucho. Por lo tanto, no es un instrumento complicado, y yo animo a todas las empresas del sector a que acudan a nosotros, a que entren en nuestra página web. Y, bueno, pues si tienen dudas nos pregunten, por supuesto, pero que avancen y que utilicen nuestros préstamos. Pues José Bayón, muchísimas gracias por atendernos, y yo creo que vamos a intentar dar un poco más ese impulso a aquellas empresas que todavía les está costando innovar y que os llamen a la puerta. Gracias a vosotros, encantado.